Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy en B'ezrat Hashem, con la voluntad del Eterno, Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de comprender algo importante en torno a la sección de esta semana. Y la sección de esta semana es la sección de Miketz, Parashas Miketz, que justamente está en Bereshit, en Génesis 21.1, Génesis Mem Aleph Aleph, 21.1 y va hasta el principio del capítulo 24. Ahora, esta sección también coincide con el festival de Hanukkah. Y bueno, nuestros sabios nos dicen que no hay nada que sea al azar en este mundo. No hay nada absolutamente coincidencial. Todo tiene una razón de ser últimamente. La mayoría de las veces no sabemos exactamente la razón detrás de todos los acontecimientos del mundo, pero hay una razón que es para bien del mundo y del ser humano y para la gloria del Eterno. Ahora entonces tiene que haber una relación entre esta sección y Hanukkah. Bueno, esta sección habla acerca de los acontecimientos que le suceden a Yosef estando ya en la cárcel de Egipto, porque fue acusado de inmoralidad con la esposa de su jefe. Por supuesto que no era verdad, pero lo metieron en la cárcel, estuvo ahí 10 años y luego estuvo 2 años, y esto sucede en Miketz justamente al final de los 2 años. Y bueno, Yosef se hace famoso porque interpreta los sueños de algunos de las personas que estaban ahí y los interpreta correctamente. Entonces esto llegó hasta los oídos del faraón. Y el faraón también tuvo unos sueños que eran tormentosos. Y entonces, después de haberle pedido a los jajamim, a los sabios, pero a los sabios de Egipto, que lo interpretaran, y a las personas que tenía ahí para ayudarle, entonces no lo pudieron interpretar correctamente según él. Entonces finalmente llama a Yosef de la cárcel y le pide que le interprete los sueños. Ahora, aquí Yosef tenía una oportunidad tremenda. Pudiera haber interpretado el sueño directamente y pedirle que lo sacara de la cárcel como recompensa por interpretar el sueño correctamente. Sin embargo, cuando el faraón le pregunta que si él puede interpretar los sueños, él dice que no. Dice, no, yo no puedo. Solamente Hashem, solamente el Dios, el único Dios del mundo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios del universo, el creador del mundo, el único Dios, solamente Él puede interpretar los sueños. Y bueno, yo te lo voy a comunicar a ti. Y lo hace. Ahora, el resultado fue positivo porque el faraón aceptó esa premisa, aceptó la interpretación del sueño, e incluso Yosef, a pesar de que no le pidieron su opinión, le dice cómo resolver el problema que le plantea el sueño, que verdaderamente era que venían 7 años de abundancia y 7 años de sequía, por decirlo así, de pobreza en la tierra. Y claro, al final Yosef lo sacan de la cárcel y llega a ser, por decirlo así, el primer ministro de Egipto, y después recibe a sus hermanos, etcétera, y ahí comienza el exilio que estuvimos en Egipto. Pero una de las cosas importantes que quiero enfatizar aquí, que tiene relación con Hanukkah, es el hecho de que Yosef, en vez de adjudicarse el honor y la gloria de poder interpretar los sueños, se la da al Eterno. Dice, no, yo muy bien pudiera haber dicho, bueno, yo lo interpreté, claro, pero no, le da toda la gloria al Eterno y el Eterno no lo recompensa. Bueno, asimismo, en Hanukkah, el pueblo de Israel
al vencer al enemigo, que eran los asirios, pero los asirios con influencia griega, los herederos de una parte del reinado de Carlomagno, que atacaron al pueblo de Israel tanto físicamente como, por decirlo así, intelectualmente, a través de su estilo de vida. Unos sacerdotes en Israel, la tierra de Israel, llamados los macabeos, que venían del linaje de los hasmoneos, ellos pues hacen una revuelta y finalmente juntan a los que verdaderamente estaban a favor de Israel y derrotan al gran ejército asirio. Eso en sí ya fue un gran milagro. ¿Por qué? Porque el ejército asirio era como decir el ejército norteamericano y ellos eran como el ejército mexicano. Algo así, ¿no? Algo que verdaderamente pues, era imposible de vencer, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, bueno, los sacaron de Jerusalén porque ya habían llegado a Jerusalén y no destruyeron el templo a los asirios, sino que lo profanaron. Es decir, lo utilizaron para eventos paganos. Sacrificaban puercos y hacían toda clase de inmoralidades en el templo. Entonces, los Kohanim, los sacerdotes, llegaron al vencer a los asirios con picos y palas y con lo que podían, con maderas, los vencieron, algo increíble. ¿Y qué sucede? Que declararon ese día como un aniversario de la victoria, no solamente como un aniversario de la victoria, sino también un aniversario de un milagro que hubo, porque para volver a encender el candelabro de 7 brazos, la menorá, tenían solamente aceite para un día y duró 8 días hasta que podían traer aceite adecuado. Y entonces aquí tenemos que el milagro no solamente es el milagro del aceite, sino también el milagro de poder vencer una armada tan grande que traía elefantes, que era el equivalente a tanques, y verdaderamente en vez de decir nosotros fuimos el ejército de Israel el que vencimos con nuestra fuerza, con nuestra mano, dijeron no, verdaderamente fue el Eterno quien nos entregó en nuestra mano. Entonces ellos también en ese momento le dieron toda la gloria a Hashem, al Eterno Dios, y cada año, ¿verdad? Recordamos ese milagro. Y verdaderamente el pueblo de Israel aceptó esto como un festival nacional, no porque ha sido un gran milagro, porque bueno, ha habido milagros más grandes como que cuando se partió el Mar Rojo, cuando alguien revivió, pero este milagro de que el aceite duró 8 días, ¿verdad? Que era aceite para un solo día y duró 8 días, le ponemos énfasis por el trasfondo que tiene. No solamente por el milagro de que duró 8 días, sino porque el aceite representa la palabra de Dios y que enciende el fuego de la luz, ¿verdad? De su verdad. Y esa lucha de la palabra de Dios y de la verdad en contra del humanismo, de la filosofía griega, esa lucha, ¿verdad? Que hasta la fecha sigue hoy, pues verdaderamente fue ganada, ¿verdad? Por el pueblo de Israel para su propio pueblo. Es decir, que no se asimilaron y no se perdió el pueblo de Israel. Y la Torá, la creencia en un solo Dios, ¿verdad? La creencia de que hay un creador en el universo, se mantuvo firme. Entonces, hoy día también tenemos batallas físicas y batallas espirituales. Incluso en la tierra de Israel, en 1948, tuvimos una guerra tremenda. En 1948, la guerra de independencia, y Israel cometió el error de decir, bueno, nosotros fuimos los que ganamos, ¿verdad? Por nuestra fuerza. Y entonces
viene después una guerra que nos hirió mucho, ¿verdad? En el 53 también. Después en el 67, la guerra de los 6 días, dijimos que también fue porque el ejército de Israel es el mejor del mundo. Y después viene la guerra de Yom Kippur en el 73, en donde verdaderamente no perdimos, ¿verdad? Porque Dios nos protege, pero cometimos el error de decir que por nuestra fuerza, porque el ejército de Israel es el mejor del mundo, la fuerza aérea israelí, y no le dimos el honor adecuado al Eterno, entonces sufrimos después las consecuencias. Ahora, el milagro de Hanukkah y esta sección donde nos explica que Joseph le dio el crédito básicamente al Eterno, es la enseñanza para nuestras vidas, en el sentido de que sí debemos de reconocer que pues nosotros, ¿verdad? Tenemos la voluntad de hacer, pues no sé, de hacer cosas en este mundo positivas, pero últimamente tenemos que reconocer que el dador de todo es el Eterno, ¿verdad? Porque Dios no tiene tiempo para la arrogancia. Además, nosotros no le debemos nada a Dios. Al contrario, perdón, Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos todo al Eterno. Esto nos enseña que para cuando pidamos algo a Dios no hay que pedirle diciendo que lo merecemos, porque en realidad no merecemos nada, porque como dije, Dios no nos debe nada. Entonces, verdaderamente, esta sección no solamente nos enseña, como Yosef, a darle el crédito a Dios, y también el milagro de Hanukkah nos enseña a darle el honor al Eterno, sino que también en nuestras vidas, cuando hagamos una petición que Dios está más que dispuesto a otorgárnosla, porque Dios es el dador del mundo, esa es su definición. Él es el que nos ha dado la vida, el que nos ha dado el tiempo, el espacio, la alegría, en fin, y las tristezas que recibimos al final se tornarán en alegría finalmente. Todo lo que es aparentemente malo, verdaderamente, al final de cuentas es para bien. Y si reconocemos eso, entonces tendremos una vida positiva, una vida llena de éxitos y llena de milagros. Esperemos que en estos tiempos de tanta oposición, tanto física como espiritual, que nos dé la fuerza para poder vencer al enemigo que quiere hacernos olvidar del Creador, pero que en verdad no va a ser vencedor contra la verdad, porque la filosofía sí tiene lógica, pero últimamente, la verdad está en la palabra de Dios. Soy el Rabino Ben David y les deseo un feliz, pacífico y milagroso Hanukkah. Hanukkah Sameach.